¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Que el Señor bendiga tu vida esta mañana. Damos gracias a Dios que podemos seguir meditando en estos devocionales acerca de la epístola de Santiago y estamos rastreando a lo largo de la epístola las características de un creyente maduro, un creyente que está buscando la sabiduría de Dios para aplicarla a su vida. Hemos visto las dos primeras. Número 1, la vida cristiana pasa por periodos de pruebas y de tentaciones. Santiago 1, 2 al 5. Número 2, la vida cristiana debe manifestar una fe viva, no solo de palabras, sino de hechos, de acciones. Pero debemos recordar que la fe, más que una declaración, debe ser una acción. La prueba de una fe genuina es principalmente una vida transformada. Y esa vida transformada tendrá buenas obras. Obras que, claro, buscan glorificar al Señor y no autopromovernos. Esto lo vimos en Santiago 2, 14 al 18. Ahora pasemos a la característica número 3. La vida cristiana, la vida que busca sabiduría, debe manifestar control sobre la lengua. La lengua es un miembro pequeño de nuestro organismo al que debemos controlar y no debemos permitir que nos controle. Mira lo que va a decir el apóstol Santiago en el capítulo 3, versos 2 en adelante, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Yo creo que lo que Santiago nos va a impartir en este capítulo es que la sabiduría de Dios nos va a ayudar a controlar la lengua. La verdadera madurez cristiana se manifiesta en esto: hacernos responsables por lo que hablamos. Observe la ligereza de nuestra lengua para destruir a otras personas. Observe su propia lengua, no tiene que ir a buscar a otra lengua. Observe su ligereza para destruir la reputación de un hermano, la reputación de un familiar, la reputación de un compañero de trabajo, la reputación de sus pastores o la reputación de la iglesia. Observe lo fácil que a nosotros se nos hace decir de otras personas lo que observamos. Pues bien, déjame recordarte, vas a rendir cuentas delante del Señor de estas palabras que salen de tu boca, por lo que debemos hacernos responsables por los que hablamos. Hay pecados claramente asociados a la lengua en la Biblia: la intriga, la crítica, la murmuración, el chisme, la blasfemia, la mentira, todos estos pecados asociados a la lengua. Observe cómo la Biblia misma nos advierte de la pecaminosidad de nuestra lengua. A algunos nos es tan fácil destruir
con nuestra propia lengua y después buscar hacer algún tipo de bien a esa persona a la que ya destruimos previamente con la lengua, simplemente para tratar de enmendar nuestro pecado. Pero no es así. Nuestros pecados que tienen que ver con la lengua deben de ser enmendados pidiendo perdón, restaurando relaciones que afectamos por nuestra propia culpabilidad. Escucha el verso 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Cuánta sabiduría hay en estas palabras que nos deben rentar y confrontar con nuestra propia pecaminosidad? Característica número 4. La vida cristiana debe manifestar la ley del amor. La ley del amor. Para Santiago es importante reconocer que esta ley está operando en nosotros. Dice Santiago 2:8, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Y luego en Santiago 4:11, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Bueno, Santiago va a afirmar a lo largo de su epístola que somos salvos por la gracia de Dios y no por guardar la ley. Pero cuando guardamos la ley del amor, nuevamente vamos a mostrar una fe viva. Así que vamos observando que lo que Santiago realmente está planteando aquí es que nosotros debemos tener una fe viva. Primero lo vimos en cuanto a las obras. El cristiano va a manifestar una fe viva en el sentido de sus obras. ¿Cuál es esa mayor obra? Tu propia vida transformada. De allí vamos a partir. Ahora el llamado que nos va a hacer Santiago aquí es que debemos amar y debemos servir a quienes nos rodean. Esto lleva a cualquier creyente a vencer todo tipo de egoísmo. Hay tantas maneras de amarnos y de servirnos mutuamente, compartiendo el evangelio, exhortándonos, animándonos, orando unos por otros, llevando el evangelio a quienes no lo tienen, sirviendo a aquellos hermanos que están pasando por alguna calamidad, alguna adversidad, siendo empáticos con la necesidad. Pero hermanos, para que esta suceda, tenemos que manifestar nuestras necesidades. No somos adivinos, no somos magos. Siempre digo a la congregación, si usted está pasando por una enfermedad o por alguna necesidad, por favor avísenos, por favor díganos, para poder servir de la mejor manera, rápidamente orando por usted, y de allí partimos para ver de qué otra manera podemos compartirles. Pero lamentablemente hay gente que pasa por periodos de enfermedad, de lo cual no nos vamos a enterar si no hablamos para preguntar. Entonces, observen que esta ley del amor que nos lleva a amar y servir nos invita también a la sinceridad, a pedir aquello que necesitamos. Santiago en ningún momento aboga por la validez de la ley, sino simplemente por el cumplimiento de esa ley de amor. Los paralelos entre el cumplimiento de la ley que Jesús usó y los de Santiago son exactos y fáciles.
de reconocer. Cuando un experto de la ley pidió a Jesús que resumiera la ley, quisiera recordarte la manera magistral como Jesús va a resumir la ley. Y yo creo que esto nos muestra lo que el día de hoy nosotros tenemos que hacer. Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Santiago está enseñando a los lectores a no criticar o juzgar al hermano, porque esto equivale a criticar o juzgar la ley. Cuando juzgas la ley, no la estás cumpliendo. Cuando juzgas la ley, te pones en un lugar de juez, y esa no es la demanda del evangelio. Observa qué fácil nos es especular. Observa qué fácil nos es hacernos una historia, contarnos esa historia, sostener esa historia de por qué alguien no hizo lo que yo creo que debería de hacer con respecto a mi persona. Cuidado, esto es tomar el lugar de juez, y debemos corregir eso a la luz de la palabra. El Señor no nos llamó a ser juez. Pero observa cómo estos 4 elementos de los que ya hemos hablado de madurez nos llevan claramente a buscar la sabiduría de Dios. Como ya lo vimos en Santiago capítulo 1, que si alguno está escaso de sabiduría, la pida al Señor. ¿Cómo deberíamos pedir sabiduría? Bueno, permíteme terminar con una metáfora. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Pensemos en una madre que ha perdido a su hija de 2 años en un supermercado, y por las próximas 10 horas estará buscándola y estará clamando ayuda al Señor para que la ayude a encontrar a su pequeña. ¿Puedes pensar en esa desesperación? ¿Puedes pensar en esa realidad de esa madre clamando y buscando con ímpetus a Dios para que le regrese a su hija? Esa es la manera como nosotros deberíamos buscar la sabiduría de Dios para nuestras vidas. No confiando en nuestro dinero, no confiando en nuestra experiencia, no confiando en nuestros pensamientos, porque son vanos y perversos, pero confiando en que Dios siempre dará la salida, la respuesta y la claridad a nuestra vida que nosotros necesitamos. Así que esta mañana yo voy a orar por estas 2 características, y si gustas acompañarme puedes hacerlo. Señor, te doy gracias esta mañana por tu amor. Te doy gracias que puedo confiar, descansar, reposar en ti para el día de hoy. Yo quiero pedirte, Señor, en este momento específicamente, que nos ayudes a domar la lengua, no la lengua de nadie más, sino nuestra lengua, Señor. Este pequeño instrumento de nuestros cuerpos que, como hemos leído, con él te podemos bendecir y a la par con él podemos maldecir. Señor, no nos permitas vivir en esa dicotomía de nuestra lengua, que podamos humildemente rendirla delante de ti y podamos así cumplir la ley del amor, donde amamos y servimos a quienes nos rodean, no juzgándolos, porque no nos has llamado a ser jueces, sino nos has llamado a ser hermanos, a hombres que pueden amar y servir a quienes lo necesitan. Y permítenos hacer todo esto para tu gloria. En tu nombre oramos en esta ocasión, Señor. Bendice el día que iniciamos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos, y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.